Visitando un barrio de ricos en Cuba y sus casas de millonarios en La Habana. Contexto. Por estos días acá en La Habana se encuentran unos seguidores y muy buenos amigos que van a estar unos días acá en la isla y ellos me dieron la cobertura de poder crear contenido dentro del Airbnb en el cual se están quedando. Y ustedes saben, yo como creador de contenido, mi misión siempre va a ser aprovechar una y cada una de las oportunidades que se me dan para crear videos, y por eso estamos acá haciendo este house tour. Ok, vamos a comenzar desde el principio. Este video lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un house tour que les voy a mostrar ahora, y la segunda viene siendo cómo recorrer los alrededores de esta zona, porque estamos justamente dentro de lo que se conoce como el Club Náutico, que es una zona que ustedes me han pedido mucho. Comenzamos con la parte delantera de la casa, como pueden ver, muy espaciosa, que cuenta con garaje, y aquí los seguidores tienen el carro que ellos tuvieron que rentar para poder moverse acá en la isla. Y bueno, tiene este jardín hermoso que también se disfrutan de unas vistas increíbles desde acá, como pueden ver. Entonces vamos a proceder a entrar a la casa para que vean lo hermosa y preciosa que está. Aquí tienen la sala. Déjenme decirles que, miren, ¿vieron cómo son eso? Tú sabes, cosas modernas que yo he experimentado por primera vez. Déjenme decirles que la casa cuenta con un sistema de seguridad, de alarmas, ese tipo de cosas que, tú sabes, uno como cubano experimenta por primera vez. Vamos a ir por partes porque la sala está bastante grande. Estos muebles de mimbre, que ustedes saben que es algo que me encanta encontrar en una de estas casas de renta. Van a ver varias cosas súper interesantes en esta parte. Miren estas figuras que están lindísimas, y este cuadro que está genial. Como pueden ver, esto forma parte del sistema de seguridad. No entiendo nada de eso, pero bueno, ustedes que conocen más que yo respecto al tema, comenten allá abajo. La sala cuenta con un sistema climatizado, o sea que en todo esto hay aire acondicionado para que tengas acceso a internet, porque la casa cuenta con un router y hay servicio de Wi-Fi. Aquí ven estos muebles muy cómodos. Ahorita yo estaba sentado conversando y, ¿saben?, súper cómodos. Aquí, como pueden ver, está el router para conectarte al servicio de Wi-Fi. Hay teléfono, y miren estos huevos de porcelana, me encantan. Está la parte de la sala, y ahora acá tenemos la cocina. Aquí ven esta mesa que está muy bonita, que tiene banqueticas para uno sentarse. Y bueno, la casa te incluye un dominó. En estas casas de renta no tienes que estar trayendo... Eso son cosas de cubanos, ¿no? Tenés que cargar con vaso, plato, tenedor, cuchara. No. En este caso ustedes saben que no hay necesidad de cargar con nada de esos utensilios. Esto es como especie de una islita que tiene su fregadero y la hornilla. Aquí ven una lavadora que incluyen para lavar tu ropa sucia. Y bueno, aquí hay demás utensilios que te incluyen la casa. Vasos, la tostadora. Esa es una tostadora de esa americana que te sale el pan así, cosas que los cubanos ven por primera vez. Y el microwave. Algo súper interesante es que en esta primera parte de la casa cuenta con un baño para que no tengas que subir al segundo piso, que es donde están los demás baños. Y bueno, aquí está el espejito, el lavamanos con sus utensilios. Déjenme decirles que la casa te incluye gel de baño, jabón, ese tipo de cosas. Y bueno, la toalla es un baño muy chiquitico, pero súper útil para no tener que estar subiendo el segundo piso a ir al baño, que incluyen los cuartos arriba ahora cuando subamos. Aquí accedemos a lo que es el patio de la casa. Súper cómodo. Ayer estábamos sentados aquí casualmente, compartiendo y tal. Déjenme decirles que este barrio por la noche no se escucha absolutamente nada. Entonces éramos nosotros nada más conversando con tremenda tranquilidad, con tremenda paz. Y importante, aquí tienen un barbecue por si quieren, no sé, calentar un pedazo de pollo, lo que tengan a su alcance. Aquí, como pueden ver, este es el sistema de calentamiento a la hora de la ducha, porque sí, todas las duchas de los baños cuentan con servicio de agua caliente, agua fría. Y ahora vamos a acceder al segundo piso a través de esta escalera tan bonita de madera, para mostrarles y hacerles el room tour de uno de los cuartos. Obvien el reguero que casi nos acabamos de levantar. Entonces miren, aquí tienen una mesita muy bonita, muy confortable. Tiene sus gavetas, aquí están los mandos del televisor, del aire acondicionado. Y déjenme ver si puedo prender esto. El bombillo creo que está medio fundido, pero bueno, vamos a ver si la otra prende. Esta cama, caballero, sin palabras. Aquí pueden dormir 5 Yonix. Y miren que yo solo me llevo una cama entera.
pero la cama está inmensa, inmensa, inmensa. Bueno, de aquí para allá, ya que puedo, ya todo lo demás, no sé para quién será. Obvio Herrero, vamos a ver si esta prende. Aquí hay una comodita, como pueden ver, con el televisor. Tiene una cajita digital, ¿saben? Con los canales, con los 6, 7 canales que hay ahora de la televisión cubana. Cuenta con su aire acondicionado. Y ahora vamos a mostrarles el baño. El baño es una casa aparte, literalmente, de lo inmenso que está. La taza y algo que no sé si tendrán muchas de estas casas de rentas o Airbnb, que tiene su bidet. Que déjenme decirles, la gente que me sigue desde hace unos meses atrás, yo vi un bidet por primera vez allá en Varadero, porque ni sabía qué era. Y bueno, miren la decoración, los azulejos preciosos, las pinturas y esta maravillosa ducha, este maravilloso baño que ustedes saben. Airbnb o casa de renta que se respete tiene que contar con servicios de agua caliente y agua fría. Y importante, lo dan con un pomo con gel de baño. Y este maravilloso closet que no lo puedo abrir porque parece que la dueña de la casa o el casero lo tiene completamente cerrado y saben, como que no lo podemos usar. Creo que este sí está abierto. Ajá. Y aquí tienes tus percheros para acomodar tu ropa. Y la caja fuerte, el que tenga bastante dinero y quiere echar dinero ahí tiene su caja fuerte. Algo que me encanta de esta casa es que apenas te despiertas, corres la cortina y te encuentras con estas geniales vistas. Déjenme ver si puedo abrir aquí para mostrárselas. Ok, después de pasar bastante trabajo abriendo la puerta, dimos ya con la entrada a esta maravillosa vista, este maravilloso mar. Me dieron acceso al cuarto de ellos para mostrárselos, pero como les decía, yo me imaginaba que era prácticamente el diseño igual. Primero la cama, por Dios, yo me enamoré de esta cama porque tanto espacio. Aquí tienen el closet también, que ocupa una pared entera. El televisorcito, la silla, aquí las cortinas son rojas, allá al lado eran gris, ¿no? Ven el otro baño, que ya les digo, los baños aquí en el segundo piso es otra historia, pero me sorprendió que aquí hay una tina. Ok, alucinante. Una tina que supuestamente debe funcionar con su servicio de agua caliente, agua fría. Bueno, yo tengo que venir un día aquí a bañarme porque increíble esa tina. Pero increíble esta casa. Vaya, sin palabras. Comenten ahí abajo ahora mismo cuánto ustedes creen que cueste rentarse una noche acá. Fuera de la casa, en esta segunda parte vamos a caminar un poco el barrio para seguirles mostrando las demás casas que hay acá. Si te quedaste en este punto del video, por eso es importante que lo vean completo hasta el final, ya que ahora vamos a estar explorando un poco lo que es el reparto náutico y hablaremos un poco sobre su historia. Pero antes de que se me olvide, déjenme mencionarles que una noche en esta casa de renta que vieron anteriormente sale en unos 120 USD. Que ya sea caro o barato para ustedes, porque para el cubano sí es extremadamente caro. Quiero que comenten ahí abajo sus impresiones y qué creen acerca del precio. Al oeste de la ciudad de La Habana, entre las aguas del río Quibú, la costa norte y la Quinta Avenida, se encuentra enclavado el reparto residencial náutico. Este barrio surge a principios de la década del 50 del pasado siglo, cuando comienza a parcelarse el terreno y se inicia su venta para la edificación de viviendas. Hay un elemento interesante en el surgimiento de este barrio y es su asociación con la ampliación y remodelación del que fuera Club Náutico de Marianao, del cual además toma su nombre colindante con el también muy conocido Casino Español de La Habana. Inicialmente existía una única vía peatonal para llegar a ambos clubs, pero entre 1950 y 1952 se crean accesos independientes para uno y otro centro y justamente la ruta para llegar al Club Náutico atravesará el espacio donde más tarde se construirá el barrio. El Club Náutico poseía desde 1937 una confortable sede diseñada por el arquitecto Federico Rocha del Castillo, que había sido promovida por la compañía internacional Ferrocarriles Unidos de La Habana y Almacenes de Regla Limitada.
Era considerado uno de los clubes más económicos, con una cuota de 6 pesos mensuales, cantidad que cubría el alquiler mensual de la taquilla para la ropa, y era el preferido entre los jóvenes que hacían vida social. Sus 3 bailables dominicales, con la actuación de las mejores orquestas, eran tan populares que, de no tener alguien que los invitara, los jóvenes de altas clases sociales y miembros de los clubes más exclusivos se colaban en el Náutico para disfrutarlos. La Casa Club, edificada en terrenos de la propia compañía, contiguos a la estación de trenes Playa, al oeste de La Habana, en sus inicios fue para uso exclusivo de los empleados de oficina de los ferrocarriles y sus familiares, aunque el sitio en aquel entonces quedaba un tanto alejado del centro de la ciudad y separado de este por el río Almendares. Las facilidades de transportación que ofrecía el ferrocarril salvaban sin mayores problemas las distancias y aseguraban el continuo flujo de público a las instalaciones. Aquí les comparto de forma random lo que es un atardecer frente a esta casa. Vaya, una botellita de vino, 2 copas, aquí sentados en estas vigas, en este muro, viendo ese atardecer, no tiene precio. De esta manera culminamos nuestra experiencia por el día de hoy. Rápidamente los invito a que pongan ahí abajo en los comentarios todas sus impresiones y opiniones acerca del video. Y recordándoles que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Los quiero muchísimo, recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.